No temas, no temas. El Señor, la presencia del Señor, la palabra del Señor, el amor de Dios, vienen a expulsar el temor de nosotros. Pero con un fundamento, ¿verdad? Con un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es lo que Él hace y lo que Él dice. Porque su palabra es verdad y Él nos revela la verdad. Y si conocemos la verdad y las promesas de Dios, tenemos motivos para no temer, sino para confiar en sus promesas. Y lo que Él hace, porque no solo dice, sino hace, Él actúa, Él es nuestro Salvador. Y cuando nos llama pequeño rebaño, aunque también dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos, y esa realidad es real, existe, sin embargo, Él se presentó como nuestro buen pastor. Y como buen pastor tiene la capacidad de cuidarnos, de infundirnos el aliento en el camino y decir, no temas, yo estoy contigo, por eso no temas. Y además, porque caminamos, aun en medio de dificultades, caminamos hacia un destino muy bueno. Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Por eso, no temáis, pero también haced algo, no solo no temer, sino de acuerdo a este conocimiento, a esta verdad que os es revelada, actuad también como quiero que actuéis, caminad como quiero que caminéis. ¿Y cómo quiere el Señor que caminemos? Por la fe, por la fe. Nos lo ha dicho la palabra de Dios. En medio de la noche, ¿qué pasa? Sobre todo en aquel tiempo que no había farolas por ningún lado, ¿verdad? En medio de la noche, ¿qué pasa? Que no se ve. O sí. Porque quien en medio de la noche tiene dentro la luz de la verdad y sabe que la noche precede a la aurora, al día, y espera la aurora, y sabe que en medio de la noche puede haber acontecimientos y está preparado para eso, pues en medio de la noche no se asusta, no teme, ni se pone en medio de esa noche, cuando llega esa noche, a descansar o a dormir por el miedo, por la tristeza, como les ocurrió en el huerto de los olivos, ¿verdad? Incluso en la transfiguración, los discípulos estaban dormitando, pero se espabilaron llegado un momento, ¿verdad? Estaban dormidos. Pues no, hay una noche en que el Señor quiere que estemos en vela, porque en medio de la oscuridad que rodea, si tenemos la luz de Cristo, la verdad del Señor en nuestros corazones, sabemos que llega la aurora y que el Señor puede preceder antes de esa aurora a venir a nuestro encuentro, si llega en la segunda vigilia o a la tercera, o sea, a mitad de la noche, ¿verdad? Estar preparados. Los tiempos antiguos son enseñanza para nosotros. Lo que pasó, pasará. ¿Y qué pasó en Egipto? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto? Sabemos cómo el Señor los libró en medio de aquella noche que iniciaron su éxodo, su salida de Egipto, su liberación, ¿verdad? Pero el libro de la sabiduría nos dice, nos revela, que el pueblo de Israel ya sabía lo que iba a pasar esa noche y sabía que sus enemigos iban a ser castigados y ellos iban a ser librados. Dice, la noche de la liberación fue preanunciada a nuestros antepasados. Y se transmitió ese conocimiento. Eso iba a ocurrir. Sabiendo con certeza en qué promesas creían, para que sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Y en medio de la dificultad, estuviese firme la fe y la esperanza, sabiendo en que Dios iba a actuar.
Entonces ahora yo pregunto, si tenían este conocimiento, entonces significa que sabían lo que iba a ocurrir, ¿sí o no? Se supone que lo sabían, se supone que lo sabían. Pero una cosa es que Dios nos revele la verdad y otra cosa es que nosotros permanezcamos en la verdad. En otras palabras, que nosotros creamos la verdad, que nosotros creamos al Señor y por tanto actuemos de acuerdo a lo que creemos. Porque por más que el Señor nos quiera revelar de uno y otro modo toda la verdad y nos diga no tengas miedo, pequeño rebaño, nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, cuando llega la noche se nos olvida todo eso y en vez de estar más alegres, es decir, ahora es, cuando iba a hacer el Señor todo lo que dijo, llega ya. Pero si se nos olvida porque miramos alrededor, está muy oscuro, esto no me gusta, aquello tampoco, esto es muy feo, y empezamos a tener miedo. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que aunque se nos había anunciado, y además generosamente, ¿qué ocurre? Porque no hemos creído, porque no hemos permanecido en la verdad que se nos había dicho, estamos a merced de lo que ven los ojos, porque nos hemos separado interiormente de la luz, que es la palabra de Dios. Apagándose la lámpara, quedándonos sin luz, a oscuras, y alrededor todo a oscuras, ¿qué hay? Confusión, porque nos hemos separado de la verdad y no entendemos qué pasa. Confusión. Miedo, porque parece que todo está difícil. Miedo. ¿Y qué pasará? ¿Y qué no pasará? ¿Y cómo será? A ver cómo aguantamos ahora. Miedo. Qué diferente, ¿verdad? Una situación de la otra. Sin embargo, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Dice ahí que los piadosos hijos de los justos, es decir, los que perseveraban, el resto de Israel, que perseveraba en la verdad, que permanecía en la verdad que se le había anunciado, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo esperaban ese día de su liberación? Cuando las cosas estaban peor, porque el gobierno tiránico de Egipto era más opresor, en esos momentos más duros, ¿verdad? ¿Qué hacían? Ofrecían sacrificios en secreto. Es decir, se les había prohibido, pero lo hacían. Buscaban cómo hacerlo, pero lo hacían. El Señor lo primero. Y establecieron unánimes esta ley divina. Fijaos la conclusión a la que llegaron, lo que hacían, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros. Después de haber cantado las alabanzas de los antepasados, después de los himnos que habían recibido de los antepasados, es decir, la palabra de Dios que usaban para orar, oraban juntos, cantaban a Dios, eso es lo que dice, ¿sí? Pero no solo oraban juntos, sino que además tenían un mismo corazón, los que oraban al mismo Dios. Estaban unidos entre ellos y se apoyaban. Esto era una comunidad, ¿verdad? Una comunidad que compartían los bienes y los peligros. Se apoyaban en la necesidad y en la adversidad. Y se ayudaban y no tenían miedo. Y se apoyaban porque sabían que era necesario. Pero también porque esperaban la victoria, porque esperaban el triunfo que el Señor les daría. La carta a los Hebreos nos ha definido la fe. La fe es fundamento de lo que se espera, garantía de lo que no se ve. Por la fe, todos los hombres de fe que nos narra la Sagrada Escritura, caminaron en la vida como viendo al invisible. Sabían que Dios estaba con ellos. Y no lo veían, pero actuaban igual que si lo viesen, igual. Porque la fe nos ilumina, nos da la seguridad, la garantía de las realidades que no se ven. ¿Y cuáles son esas realidades que no se ven?
las realidades espirituales, sobre todo la presencia de Dios y de su reino, los que colaboran con nosotros, los ángeles, etc. Pero también la presencia de los enemigos espirituales, para defendernos, para no ponernos en sus manos. Y caminaban de esa manera, por la fe, que era luz para su camino, para caminar en medio de la oscuridad, con una luz sobrenatural, con un conocimiento de la verdad que el que no ha recibido o rechaza la fe, no tiene, y está a merced de los elementos del mundo, del espíritu del mundo, de los engaños, de los enemigos que están actuando para desviarle de la verdad. Y está confundido y está perdido. Pero no solo para caminar como viendo al invisible, sino también con la garantía, con el fundamento, la sustancia, con la prueba de lo que se espera. Es decir, que la fe también nos ilumina los acontecimientos futuros. Por la fe aguardamos lo que viene, porque sabemos que va a venir. Y entonces no estamos en la ignorancia, no sabemos qué va a pasar, qué no va a pasar, sino que sabemos lo que va a pasar. ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? Porque el Señor nos lo dijo. Cuando veáis a la higuera echar brotes, entonces... Qué cosa más rara, ¿no? Si las higueras echan brotes todos los años, hasta 2 veces al año. Entonces, todos los años tenemos que... No, no es eso. ¿De qué higuera está hablando? ¿Qué es eso de la higuera? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso de echar brotes? Pues eso es lo que tenemos que entender para saber los tiempos, para saber los acontecimientos, para leer los signos, las señales que tenemos a nuestro alrededor y no permanecer en la ignorancia, porque el Señor es luz. Y no podemos quedarnos confundidos solo viendo cosas, viendo, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto qué significa? ¿Y ahora esto qué hacemos con todo esto? Pues ¿qué hacemos con todo esto? No. Sino, Señor, ¿qué dices tú acerca de esto? ¿Y esto qué significa? Y cuando ocurriese esto, entonces, después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y entonces, ahí sí, podemos entender los planes de Dios, podemos colaborar mejor, pero también tenemos que recordar que el Señor nos dice, lo ha dicho en el Evangelio, que tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad. Es decir, que en medio de toda esta situación, el Señor cuenta con nosotros para un servicio, para una ayuda, para ayudar a otros, para servir en su nombre y del modo que Él quiere, no de otro modo. Es decir, que Él ha puesto a la Iglesia como luz del mundo para llevar su luz. Ha puesto a la Iglesia como extensión de su amor para que su amor llegue a los hombres que están en las tinieblas, que no conocen el amor de Dios. Pero si en vez de llevar su amor, nos mordemos unos a otros, como dice la Escritura también, ¿verdad? Os devoráis mutuamente, con malos deseos, con palabras, no sé qué, y uno quiere ocupar un puesto y tiene envidia del otro. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es reflejar el amor de Dios, reflejar la unidad que el Señor quiere que vivamos para que el mundo crea. Eso es servirnos unos a otros por amor. Eso es lo contrario, ¿verdad? Pues, precisamente, una de las señales que el Señor dijo que al final de los tiempos anunciarían, esos tiempos de oscuridad en que ya llega la aurora, es que la caridad de muchos se enfriaría. Fíjate. Pero el Señor dijo que no, que nos había puesto para esto, no para lo otro. Pero si en aquellos a los que pone para ser reflejo de su amor, es decir, en nosotros, en la Iglesia, en vez de ser su pequeño rebaño, somos las cabras rebeldes, que en vez de reflejar su amor, hacemos lo que nos da la gana
pensando en nuestro egoísmo particular, pues ahí, desde luego que sí que hay que temer, pero no los peligros del mundo, sino lo que dice el Señor, que al que conociendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Señor, no la ejecuta, no la hace, ese recibirá muchos azotes. Esto es lo que hay que temer, ¿eh? El juicio de Dios para los rebeldes, los que se separan del amor de Dios y viven para sí mismos, y el otro signo, la apostasía, el rechazo de la fe. ¿Y dónde se puede dar el rechazo de la fe? ¿Dónde estaba la fe antes, verdad? Esto no se refiere a los que no quieren saber nada de Dios. Esto se refiere a los que dicen que conocen a Dios, pero se han separado del conocimiento de Dios y no siguen en fe, caminando por la fe, sino que ahora caminan por sus visiones, sus entendederas, sus criterios, falsificando el Evangelio. En vez de la palabra que el Señor nos dejó, ahora hay una nueva, una interpretación adecuada a estos tiempos, ¿verdad? Pues no es adecuada a estos tiempos, sino adecuada al espíritu del mundo. Entonces es un evangelio del mundo, no de Cristo, que no tiene la luz, la fuerza, la vida para guiar nuestras vidas por la fe, sino que nos separa de la fe y ¿qué queda ahí? Un cadáver. Cuando no hay una fe y hay vida por la fe, lo que hay es muerte, un cadáver. Solo el Señor y su palabra nos puede mantener vivos y hacer crecer en la vida que Él nos quiso comunicar. Y además lo necesitamos, porque sí, realmente hay peligros, pero separados de Cristo no podemos hacer nada. Pero si confiamos en el Señor, si nos dejamos guiar por nuestro buen pastor, si permanecemos unidos como ese pequeño rebaño que ama al Señor y que quiere vivir sus planes, colaborar con Él, pues no tenemos que temer. No temáis, no temáis. Si estáis conmigo, no temáis, pero buscadme con todo vuestro corazón y haced lo que yo os mando. Servid como yo os digo, porque al criado rebelde, pues también le espera la respuesta de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios por haber desobedecido a su Señor. El Señor tiene planes muy grandes. Sería triste que en vez de caminar por la fe, en vez de estar unidos al Señor y unidos entre nosotros, nos dejemos confundir por las voces que hay por ahí, nos dejemos amedrentar por la oscuridad que vemos por ahí, nos dejemos confundir y llenar de miedo por cosas que son, en definitiva, pasajeras, pequeñas, porque el Señor es lo más grande y el Señor es lo que viene. Él viene con su recompensa que le precede. Luego debemos levantar la cabeza y esperar nuestra liberación, como el pueblo de Israel aquella noche, pero también permanecer ofreciendo el santo sacrificio, unidos a Cristo, que está con nosotros todos los días hasta el final, y orar unánimes, juntos, y apoyarnos y ayudarnos en todas las tribulaciones y necesidades, como hermanos en Cristo, para que nos encuentre haciendo lo que el Señor quería, y el Señor pueda decir: bienaventurado aquel criado, ese administrador fiel y prudente, al que el Señor le va a dar la posesión de la herencia que preparó para los suyos, como a Abraham, que caminaba como extranjero en la tierra prometida, pero esa tierra el Señor se la iba a entregar a su descendencia. Nosotros somos extranjeros y peregrinos todavía, pero llega el descanso, llega la promesa. Y el Señor viene para renovar la tierra. Y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero ya está bien si estamos con el Señor, no temamos. Así sea.